Bueno, mi nombre es Benedicto Enríquez López. Soy de origen chalateco, del municipio de Arcatao. Nací en el cantón El Portillo Los Cruces, a 1 kilómetro del límite de la frontera con Honduras. Nací el 12 de febrero de 1956. Soy el tercer hijo de los hijos que tuvo mi mamá con mi papá. Y bueno, allí estuve hasta la edad de 3 años. Posteriormente mi papá se llamaba Agustín López y mi mamá se llamaba Emilia Enríquez. Posteriormente ellos se trasladaron al cantón El Sitio, del mismo municipio de Arcatao. Allí fue donde yo me crié toda mi niñez. Bueno, mi niñez fue bastante humilde. Conocí la pobreza. Vivíamos en un ranchito de Bajareque. Entonces, nunca tuve yo, bueno, como cosas tan caras, ¿verdad? Como juguetes. Yo hacía los carritos así de pedazos de tabla, pedacitos de tabla para jugar. Yo me hacía mis propios carritos para jugar, ¿verdad? Nunca pude comprar un carrito siquiera de a peso, ¿verdad? Ni mis papás eran muy pobres, no tenían para eso. Y en ese ambiente pues fui creciendo y bueno, jugaba pelota con los demás compañeritos, con los demás niños. Jugábamos pelota y a medida que iba, bueno, creciendo, bueno, mi papá nos fue inculcando cómo trabajar pues en la tierra. Fui a la escuela, me pusieron a la escuela que había allí en el cantón del sitio. Bueno, fui a primer grado de una sola vez, ¿verdad? Antes allá no había kinder, pues, ni pre-kinder, ¿no? Que de un solo lo ponían a uno a primero, aunque ya tuviera 7 años. Entonces, con todas las limitaciones que tenían mis padres, algunas veces no alcanzaba ni para comprar el cuaderno o el lápiz. Mi mamá lo que hacía era que compraba papel de empaque y me hacía las libretas, así con hilo, amarraba las páginas, las cosía y me hacía las libretas para que yo fuera a la escuela. Ya cuando estaba más grandecito, de 9, 10 años, después que llegaba de la escuela, estudiaba por la mañana, me mandaba a dejar el almuerzo, la comida a la milpa, donde estaba trabajando mi papá y el otro hermano mayorcito que mí. Y bueno, allá me quedaba yo ya con el machete, ayudándole a mi papá. En la medida que podía, pues, ya le ayudaba a mi papá un poco a limpiar el maíz. Y el otro hermano mío, el mayor, iba, bueno, por la tarde a la escuela. Y yo me quedaba con mi papá. En ese vaivén de la vida, así fui creciendo. Y bueno, enfrentando muchas inclemencias de pobreza, a veces ni teníamos para comprar, como dije, en segunda mudada. Con el pantalón que teníamos desde lunes, terminamos la semana para llevar al trabajo y teníamos tal vez otra mudadita más o menos para ir al pueblo cuando íbamos al pueblo, ¿verdad? Entonces fui
fue un niño así, pues, que crecí en ese ambiente de escasos recursos, pero a la vez motivado siempre por trabajar, ¿verdad? Ayudarle a mis padres a trabajar, y así fue creciendo hasta de entrar a la adolescencia. Posteriormente, ya cuando tenía mis 10, 12 años, bueno, me empezaron a traer a las fincas a cortar café, ¿va? Y bueno, conocí el ambiente de ir a cortar café en esos años, de ir a la finca, ¿verdad? A cortar café con mi papá. Y yo me alegraba cuando, bueno, le pagaba a mi papá, le daban ahí porque entonces creo que pagaba 50 centavos la roba de café. Pero que cuando uno, pues sí, más le iba bien, sacaba sus $50, ganaba en la quincena, ¿va? Mi papá o mi mamá, porque los hipotes, uno iba agregado nomás, solo a ayudarles a ellos, ¿va? Pero sí le compartían a uno, y le compraban su mudadita, su pantalón, su camisa, y bueno, ya se sentía uno más bien, pues. Pero era una temporada nomás que íbamos a las fincas, y bueno, y regresamos a las casas y a continuar con la cuestión de trabajar la tierra, ¿va? Hacer frijolar y milpas para cosechar el maíz, el maicillo. Y así fui creciendo yo. Ese fue mi estilo de vida como campesino. Y ya cuando ya estaba yo más entrando ya muchacho, ¿va? Que íbamos siempre en la temporada de ir a cortar café, íbamos a la finca, ¿va? Y me di cuenta, yo ya empezaba a analizar un poco la situación, ¿verdad? De la problemática que enfrentábamos los trabajadores, pues, en la finca, ¿va? Se nos tocaba algunas veces dormir debajo de los palos de café. Y bueno, no sé, la comida que nos daban a los papás, a mis papás, a la gente le daban una ración de tortillas, unas tortillas que les decíamos chenga nosotros, una cucharada de frijoles. Le daban 2 tortillas al papá y otras 2 a la mamá, y esa era la ración. De esa ración nos compartían una tortilla ellos a uno de cipote, ¿va? Y bueno, ese era el estilo de trato que se le daba al trabajador, ¿va? Y dormíamos en el suelo, allá debajo de los palos de café. Cuando mejor nos íbamos, que tal vez nos dormíamos en el suelo, pero debajo de alguna galera, ¿va? Ahí tendíamos los petates o algún plástico y allí dormíamos. Y a las 4 de la mañana teníamos que levantarlos a recibir el saco para ir a cortar café y el desayuno, ¿va? Esa era la forma en que yo empecé a conocer esa situación de uno de pobre, pues. Y después de todas esas cosas, pues yo analizaba, decía, bueno, ¿y por qué nosotros que venimos del campo y bueno, comemos así, dormimos así? Y yo empezaba a analizar eso. Yo veía que en diciembre llevaban regalos, ¿verdad? Los dueños de la finca le llevaban regalos a los hijos, pero solo a los hijos de los colonos, ¿verdad? Les llevaban ahí carritos bien bonitos y jugando los hipotes, hasta más tipos, y nosotros todos, yo pues, niño todo así, todo chorreado, como decíamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, no teníamos esa alegría, pues, de tener un carrito más de lujo, ¿va? Y incluso andábamos descalzo. Yo andaba descalzo porque no alcanzaba para comprar zapatos. Entonces yo empezaba a notar eso, digo, ¿por qué es que unos tienen y otros no tenemos nada?
bueno, no, hasta ahí tal vez, hasta la edad de 14 años todavía no analizaba mucho, pero sí yo veía todas las diferencias que había, ¿verdad? Entonces, mi vida así fue la niñez y la adolescencia, y fui poco a poco pues entendiendo, analizando, y fue como fuimos como tomando en consideración muchas cosas, ¿va? Que cómo podía ser que unos estaban en mejores condiciones y otros no, ¿va? Queda una pausa ahí. A ver. Bueno, ya a la edad yo de 15 años y 6 años, analizando más la profundidad de la situación que vivía en el campo, pues, fui tomando, bueno, en cuenta de que era necesario trabajar por mejorar nuestras condiciones de vida, ¿va? Porque trabajábamos, pero que habían cosas que como que alguien era el que nos coartaba muchos derechos, ¿verdad? Entonces, porque recuerdo yo que fui un año a la finca a cortar café. Entonces mi papá, él no estaba de acuerdo también en muchas cosas, ¿verdad? De que se daban por parte de los patronos en las fincas de café, ¿verdad? O en los cañales. Entonces recuerdo que una vez mi papá encabezó una protesta en una finca porque, bueno, la roba de café era de 25 libras y en las medidas que tomaban no le ponían 25, que le rebajaban 5 o 10 libras. Entonces, y el precio no se lo subían a la roba de café, ¿va? Y por esa cuestión mucha gente empezó a cuestionar eso, que por qué le bajaban a la medida, pero no le subían el precio tampoco a la roba de café. Entonces la gente veía injusto eso, que había un trato desigual, pues, no se le valoraba el trabajo al trabajador. Bueno, y como yo ya estaba también entrando ya a soltero, a hombrecito, como decimos, ¿verdad? Yo también pensaba eso, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es eso? Pues que el trabajo de nosotros no vale y el de los que tienen el dinero sí vale. Entonces, todo ese tipo de cosas me fue llevando a mí también a tomar algunas decisiones de lucha, ya de lucha, ¿va? Porque analizamos con otros compañeros de que, vaya, nosotros cultivamos el frijol, el maíz, pero a la hora de venderlo, le bajaban el precio a la libra o a la medida de los frijoles, pues le bajaban el precio. Y cuando íbamos a comprar a la tienda algún par de zapatos, alguna camisa, algún pantalón, se mantenían los precios al mismo precio o le subían, pero lo que nosotros cultivábamos no le subían. Entonces todo ese tipo de cosas a mí me hizo ir pensando pues de que no era correcto y por qué, pues teníamos que ponerlos en un nivel quizás equilibrado, a que tanto vale lo que produce el dueño de la fábrica como el que produce los frijoles y el maíz, ¿verdad? El maicillo, el arroz. Entonces eso a mí me llevó también a ir profundizando más en la vida, ¿va? Que se hacía un poco necesario pues
luchar para que se cambiara esa forma pues de vida, ¿va? Y fue así como yo fui entrando también a reflexionar ya en los grupos de las, bueno, en las comunidades de iglesia, ¿va? A través del evangelio yo también fui aprendiendo eso, pues, porque ese tipo de situaciones, de injusticias, desde los años de Jesucristo, pues, Jesucristo trabajaba por eso, pues, porque hubiera una justicia, una igualdad entre los seres humanos. Entonces eso a mí me llevó a pensar, pues, de que había necesidad de organizar e impulsar una lucha. Y fue así como yo también me incorporé, ¿va? Ya era un joven ya de 18 años. Entonces, así fue como yo empecé a participar en los diferentes momentos de lucha organizada, exigiendo todos esos derechos. Fue así como yo entré pues ya en el proceso de lucha, ¿va? Para exigir pues esos derechos que estaban siendo violentados por los gobiernos de turno de esos años, ¿va? Los 70. Y fue cuando me incorporé yo a las diferentes facetas de la lucha, ¿va? Y bueno, era joven, muy joven, ¿va? Y durante, bueno, todo ese trayecto de lucha de masas, entonces viví muchos momentos críticos, momentos alegres, porque en los procesos de lucha se da todo eso, ¿va? Hay momentos complicados y momentos que se convive pues con alegría, y eso es algo que como persona humana pues tenemos que tenerlo, ¿va? La parte también de alegría, ¿va? Pero a medida que iba pasando los años y se iba arreciando la lucha, bueno, se fue entrando etapas más críticas, ¿va? Más críticas porque entramos a esa etapa de una persecución masiva de parte del gobierno, ¿va? Nosotros teníamos que ver de qué manera sobrevivíamos a esa persecución, porque era tal la persecución que dudábamos nosotros que iba a sobrevivir, ¿va? a esa situación, ¿va? Porque en esos años la vida no valía nada. Y bueno, entre más arreciaba la persecución, también eso nos permitía unificarlos mejor nosotros y buscar las formas bueno, cómo defenderlos, ¿va? Porque no podía ser posible, decía yo, que pasemos todo el tiempo así huyendo y solo con las 10 uñas, pues el ejército iba a cualquier hora, llegaba a los cantones a buscarlo. Y bueno, nosotros el recurso que teníamos en esos años era nomás correr, ¿va? Y había mucha preocupación porque pensábamos, bueno, ¿y aquí cómo vamos a hacer? Aquí los van a matar a todos. Pero la persecución, toda esa situación que vivimos, el origen fue eso, que no estábamos de acuerdo con las formas como los gobiernos de turno en ese momento estaban llevando el país, ¿verdad? Se cerraron todas las posibilidades de diálogo
Al pueblo le quitaron todos los derechos civiles y políticos, no tenía ninguna libertad de expresión y fue imposible llegar al gobierno por la vía electoral. Y bueno, el hecho más patente que quedó grabado fue en el 77, cuando el general Molina le quitó el gane a Duarte, ¿verdad? Duarte había ganado. Y entonces las organizaciones sociales todas apoyamos la candidatura de Duarte. Pero se la quitó, le dio golpe de estado el general Romero y allí aplastaron todas las aspiraciones que tenía el pueblo de llegar al gobierno y que ese gobierno hiciera las transformaciones pues que podían mejorar más la situación de los diferentes sectores del pueblo salvadoreño. Y entonces recrudecieron la represión al nivel nacional. Eso ya no le dejaron otra opción al pueblo, que fue también ver de qué manera se defendía. Y el delito era eso. Le hacían ver a la gente, le vendían eso de que nosotros éramos comunistas, que éramos subversivos y que aquí estaba en peligro el país de que se introdujera el comunismo, cosa que yo ni claridad tenía de qué es el comunismo. Hasta el momento todavía no puedo definir bien qué es el comunismo. Entonces, pero ese era el pecado, que éramos comunistas y que tenían que desaparecerlo a nosotros, porque ellos, esa era la misión que tenían, desaparecerlo de la faz de la tierra. Y a partir de esos años, del 77, bueno, los años anteriores también fueron de lucha, pero a partir del 77 ya nos quedó bien claro de que todas las opciones se habían cerrado. Y nosotros salíamos, yo pues salía con otros compañeros a hacer trabajo de territorio, a organizar gente y a regar volantes, denunciando todos los abusos que estaba cometiendo la dictadura en ese tiempo. Años de lucha. La persecución era tal en esos años que la dictadura no respetaba a nadie. Todo lo que olía a organización, y si era miembro de alguna iglesia, como catequista, eso significaba comunismo, ser catequista. Así nos acusaron, de que todos los que andábamos metidos en la iglesia éramos comunistas, que éramos guerrilleros, subversivos. Yo recuerdo cuando mataron a un compañero catequista. Él se llamaba Melitón Martínez. Él era compañero, él era catequista y yo también. Salíamos a dar doctrina, a celebrar la palabra, y nos empezaron a acusar de eso, pues, que éramos comunistas. Y fue así como un día lo capturaron cuando mataron
mataron a Ernesto, el hermano de Violeta Mengíbar. Ese compañero lo llegaron a matar a la casa de él. Había llegado un día antes en la noche a la casa de él y a buena mañana llegó la guardia, el puesto de guardia de Arcatao, a matarlo. Entonces, en el entierro de Neto, allí ese entierro fue masivo también, mucha gente, fuimos de todos caseríos, cantones, y todavía no lo habían enterrado cuando iba un convoy de 7 camiones militares para Arcatao, iban de Chalatenango para Arcatao, o sea, del DM1. Y por allí el compañero catequista Militón, él iba para la casa, iba a pie para la casa, y por allí él vio que iba esos camiones y se corrió y se quiso cubrir en una casa, pero lo siguieron y ellos lo alcanzaron y lo capturaron y se lo llevaron, lo torturaron y lo vinieron a matar a Zumpul. Allí al puente de Zumpul lo vinieron a matar y allí lo aventaron a Zumpul. Ese era un compañero trabajador, era catequista. Entonces, ese era hechos de que todos pues entendíamos lo cruel que estaba haciendo la dictadura, matando gente humilde. Entonces, y así mataron sacerdotes como Rutilio Grande el 12 de marzo del 2000, del 77, por el delito de ser sacerdote y predicar la verdad a la luz del Evangelio. En el 78 matan a otro sacerdote también. Mataron a Octavio Ortiz también. Bueno, total que en El Salvador mataron muchos sacerdotes, monjas, catequistas. Según los análisis que hacen, en El Salvador fue la dictadura más criminal que había en América Latina. Porque no le bastó eso, mataron a Monseñor Romero. Con eso dije yo, bueno, y muchos dijimos allí, yo ya no estaba en la casa, ya estaba afuera ya nos habían sacado de las casas, el ejército. Y quedamos claros que si no respetaron ni al obispo, mucho menos los iban a respetar a nosotros los campesinitos que vivían en esos lugares. Entonces dijimos, aquí ya nos queda otra, es buscar las formas de cómo defenderlos, que los maten, pero que nos maten peleando también. Es allí donde como dicen muchos, que allí se le metió fuego a la mecha, pues. Y bueno, lo que fue ese trayecto de todos esos años, hay muchas anécdotas. Yo tengo muchas anécdotas y, bueno, acontecimientos durante esos años de guerra. Y, bueno, uno de los momentos también críticos que yo tuve, primero mi situación, quedé lisiado. Otro momento que estuve a punto también de quedar mis huesos allá en Morazán fue cuando iban a derribar una avioneta en que yo venía.
veníamos 4 compañeros allí, en esa avioneta. Y bueno, con una .50 nos iban a derribar, pero logró el piloto zafarse, elevarse y bueno, salimos ilesos. Y así otros momentos que viví durante ese conflicto, durante esa guerra. Y creo de que quizás aquí puedo pasar todo el día contando muchas anécdotas, pero bueno, pero así, así a grosso modo, creo de que he dado un poco de versión de lo que yo viví desde mi niñez, mi adolescencia y bueno, la juventud que la dejé en la guerra. Ahora yo soy ya un adulto mayor y estamos en otra etapa de la historia. La guerra nos llevó a esa situación, pues, obligadamente, para abrir espacios democráticos, espacios políticos y derechos civiles que habían sido violentados, se los habían quitado al pueblo. Para mí, las guerras no son buenas, nunca dejan buenas las guerras, nada bueno como dicen, pero en el caso de El Salvador, para mí, sí nos dejó esos cambios. Que aunque algunos digan que nada sirvió la guerra, pero sí, nosotros no queríamos la guerra, pero nos obligaron, fui yo a esa guerra. Y considero de que conquistamos todo eso que se nos había quitado, todos esos derechos, los derechos civiles y políticos. No podíamos nosotros criticar nada, señalar nada al régimen de ese tiempo, porque era considerado enemigo del gobierno, enemigo de los ricos, porque los gobiernos entonces, los ricos lo ponían, lo podían quitar y poner a la hora que ellos querían, porque ellos que lo pagaban, y hacían lo que los ricos querían, la oligarquía. Entonces, yo sí creo de que avanzamos mucho con esa lucha que hicimos. Esa lucha no fue solo mía, es de miles y miles de compañeras y compañeros que bueno, ofrendaron su vida, incluso gente solidaria que no era El Salvador, murió también aquí, peleando por los derechos del pueblo salvadoreño. Y eso me recuerda un compañero nicaragüense que cayó en el campanario de la iglesia de Chalatenango. Allí cayó ese compañero frente al cuartel del DM1. Entonces, para mí, los logros que hay ahorita en lo que respecta en la libertad de expresiones tiene un precio, y ese precio tenemos que valorarlo y defenderlo, porque no fue fácil nosotros enfrentar a esa dictadura, a enfrentar un ejército que estaba armado hasta los dientes, con 200 años de preparación militar, y nosotros no teníamos ni años siquiera. Y con un ejército grandísimo que pasaba de 60,000 hombres, más la Guardia, la Policía Nacional, la de Hacienda, los paramilitares. Entonces, no era fácil.
En esos años no se podía parar uno en una esquina de un parque a hablar con micrófono abierto y de señalarle las cosas al gobierno, porque de allí lo llegaba a levantar la guardia, la policía, el ejército, o allí nomás lo mataban, o se lo llevaban preso y lo torturaban, lo desaparecían. Entonces, todo eso ahora no se está dando así como se daba en ese tiempo. Y eso fue un logro a base de sangre, de lágrimas, de gran sufrimiento, pues, de aflicciones. No era fácil en ese momento estar entre medio del enemigo y bueno, sobrevivir a eso, quedar herido, allá tirado en un barranco, en una hondonada, pasándose un río, un cerco, y no fue fácil. Por eso los que vivimos eso y conocemos eso, no podemos retroceder a decir que la lucha de nada sirvió. Claro que sirvió, porque si no, estuviéramos en ese mismo escenario que nosotros vivimos. Por eso, el llamado que yo hago es de que la generación de hoy y futura luche, se organice por defender esos derechos, para que no se vaya a repetir la historia aquí y tendrán que enfrentar la misma desgracia que yo viví, pues, y que miles vivimos. Entonces, creo de que los acuerdos de paz, dice el gobierno que es una farsa. Claro, es una farsa para él, porque él quizás gateando andaba cuando nosotros estábamos en ese proceso de lucha. Para él no vale nada, pero para nosotros sí. Los que venimos de luchar, sí sabemos el valor que tuvo eso, llegar a un acuerdo de paz, que no es perfecto. La democracia no es perfecta, siempre tiene sus imperfecciones, pero que estamos llamados a continuar trabajando por aquello que no está bien, para ir mejorando. Y ese es un reto para la generación actual y para las venideras, que trabajemos por eso, para que un día haya una vida más equilibrada, donde los niños no se acuesten con hambre o vayan a un hospital y no encuentran medicina, que solamente le den las recetas y no tienen el dinero para ir a comprar. Entonces, son muchas las razones por qué nosotros luchamos. Claro, nosotros no hicimos la historia, nosotros la forjamos, porque nos encontramos ya con esos factores que tiene el sistema. Y por eso luchamos y seguimos luchando, para que los niños que viven en los tuburios, en casas de cartón, un día tengan un techo más digno. Porque eso fueron las causas que nos motivaron y me motivaron a mí a luchar. Luché por el mínimo vital, por el derecho a la educación, por el derecho al agua, por el derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, entre tantas cosas, ¿verdad? Por eso luché yo. Y por eso lucharon miles.
de compañeras y compañeros. Bueno, después de comentar parte de esta historia, de todos los acontecimientos que yo viví, también posteriormente, a partir del 91, yo me vine para San Salvador. Bueno, me trajeron a un albergue a San Antonio Abad. Allí habíamos muchos compañeros y compañeras lisiados que la solidaridad internacional nos estaba apoyando, brindando para llevarlos a los hospitales, a curación. Y bueno, a partir de esos años del 91, ya el 92, yo empecé a estudiar en la escuela de ciegos. Me llevaron a la escuela de ciegos y allí estudié. Y fue así como yo ya fui, bueno, quedándome aquí en San Salvador, ¿verdad? Por allá, por la Gerardo Barrio, allí alquilamos una casa entre varios y allí, bueno, viví como 6 años. Allí estuve 6 años y continué estudiando siempre. Pero yo solamente logré estudiar hasta el 9º grado. Hasta allí fue mi estudio. Ya no pude estudiar más. Y bueno, después salí de la escuela de ciego y como siempre, no estaba de acuerdo en algunas cosas de malas relaciones entre el personal de la escuela y el trato que le daban a los ciegos allí, pues también ahí estuve participando en 2 huelgas en la escuela de ciegos. Y que una vez la policía llegó a sacarlo, y ya fue la nueva policía, la PNC. Nos llegaron a sacar ahí a toditos los ciegos. Bueno, algunos lo golpearon, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros lo mantuvimos allí, siempre. Cerramos la escuela y, bueno, estuvimos en esa lucha y logramos llegar a una negociación con el IRRI. Y, bueno, al mes entregamos la escuela y algunas cosas se mejoraron en la escuela de ciegos, porque hubo algunas veces que hasta comida envenenada nos querían dar. Nos pusieron una comida que echaba un tufo de veneno. Entonces, todo eso lo denunciamos nosotros. Yo apoyé toda esa lucha allí también. Y los compas que habían venido de Cuba también, estuvimos en esa lucha. Después yo ya me quedé pues aquí viviendo ahí en San Salvador. Bueno, después me acompañé y me vine para Tonaca. Allí hice mi rancho en la comunidad de Los Héroes y hasta el momento allí vivo. Allí hice mi casita y allí vivo. Y siempre yo no me he desligado del partido. Siempre he estado pendiente en el trabajo organizativo. Mi participación siempre ha sido, en la medida que yo he podido, he apoyado. Aquí en Tonagatepeque, desde que yo llegué a Los Héroes, por ahí como el 97, el 96, siempre coordinamos con otros compañeros que vivían allí y aquí en Tonaca. Siempre he participado en las diferentes actividades y, bueno, no me he separado nunca del partido. He estado siempre allí en diferentes momentos pues, de lucha. He participado en muchas acciones de lucha, ¿verdad? Y me considero pues de que hasta donde yo pueda, me alcance, como dicen, la respiración, voy a trabajar
voy a estar siempre apoyando en lo que yo pueda al partido, porque me considero que desde mi juventud formé parte de, bueno, en los años antes del 80 no estaba el FMLN, eran organizaciones sociales nomás, ¿verdad? Pero desde que se conformó el FMLN, siempre he apoyado, y desde que entró ya a la parte de participación electoral, yo he apoyado siempre al partido, y bueno, para mí es un orgullo ser parte de este partido FMLN, porque considero que a mí me cuesta también. He dado parte de mi vida y no sería lógico que yo ahora tire la toalla y diga yo ya no sigo en eso. Yo creo que yo ya traigo el código genético de luchar, pues, de luchar por los derechos, por las causas de la gente más desposeída, que yo formo parte también. Entonces, no sería correcto que yo diga ya no sigo. Estaré siempre hasta donde Dios me permita estar vivo. Y gracias a todas las personas que escuchen este video, y que, bueno, este ha sido mi testimonio de vida hasta el momento, y gracias.